Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Como siempre estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que sé que a muchos les va a encantar. Y sí, como ya lo habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de la química explosiva, la pasión desbordante y el romance que dejó a todo el mundo boquiabierto. Exacto, vamos a sumergirnos en esa noche romántica que vivieron Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya. ¿Recuerdan ese momento? Yo sí. Y creo que todos los que somos fans de las series turcas, y especialmente de estos dos talentazos, lo tenemos grabado a fuego en la memoria. Vamos a analizar juntos todos los detalles de esa velada, desde el ambiente y la atmósfera, hasta la complicidad y las miradas que nos dejaron soñando despiertos. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis y, por supuesto, mucha emoción. Antes de empezar a desmenuzar todos los detalles, quiero agradecerles por estar aquí, por darle al play, y por formar parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, se vienen cosas muy interesantes. Ya saben, aquí hablamos de series turcas, actores, noticias, cotilleos, todo lo que nos gusta. Así que suscríbanse, no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos con lo bueno. ¿De qué noche romántica estamos hablando exactamente? Pues bien, estamos hablando de una noche que, aunque no necesariamente sucedió fuera de la ficción, sí se sintió tan real que traspasó la pantalla y llegó a nuestros corazones. Estoy hablando, por supuesto, de los personajes de Medcezir, Yaman y Mira, interpretados magistralmente por Atay y Sereni. Y más concretamente de una escena en particular, la escena del baile. Esta escena en la serie se convirtió en un hito. Fue un momento crucial en el desarrollo de la relación entre Yaman y Mira, un momento de conexión, de intimidad y de declaración de sentimientos. Pero lo que realmente la hizo especial fue la forma en que Atay y Sereni interpretaron cada instante. La química entre ellos era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Las miradas, los roces, la forma en que se movían al ritmo de la música, todo contribuía a crear una atmósfera de pura magia. Y no solo eso, la elección de la música fue perfecta. La canción que sonaba de fondo, creo que era Habana de Camila Cabello, creaba el ambiente perfecto para esa danza sensual y apasionada. Era un baile lleno de tensión, de deseo contenido y de la promesa de un amor que estaba a punto de florecer. Fue una escena que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor a primera vista, que nos hizo soñar con encontrar a alguien que nos mirara como Yaman miraba a Mira. Pero, ¿qué hizo que esta escena fuera tan especial? ¿Por qué nos conmovió tanto? Creo que hay varias razones, y me gustaría ahondar en ellas para que juntos podamos revivir ese sentimiento. *** La magia de la interpretación, el arte de Atay y Sereni ***. Primero y quizás lo más importante, es la calidad de la interpretación. Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya son dos actores excepcionales. Su talento es innegable y su capacidad para transmitir emociones es asombrosa. No solo actúan, sino que viven sus personajes. Se meten en la piel de Yaman y Mira de una manera que nos permite conectar con ellos a un nivel muy profundo. Atay Ulusoy desde sus inicios, demostró un magnetismo especial. Su interpretación de Yaman, un joven de origen humilde que lucha por superarse, fue impecable. Su mirada, a menudo melancólica y llena de matices, transmitía la lucha interna de Yaman, sus sueños y sus miedos. Podíamos ver la vulnerabilidad, la fuerza, la determinación y el amor en cada gesto. Su capacidad para expresar emociones complejas, desde la ira y la tristeza hasta la alegría y el amor, es una de las claves de su éxito. Sereni Sarkaya por su parte, es una actriz con una elegancia natural y un talento innegable. Su interpretación de Mira, una joven de clase alta que busca la independencia y el amor verdadero, fue igualmente brillante. Su belleza, su carisma y su capacidad para mostrar la fragilidad y la fortaleza de Mira, la convirtieron en un personaje entrañable. Su mirada, llena de inteligencia y sensualidad, transmitía la intensidad de sus emociones, su anhelo de libertad y su búsqueda de la felicidad. La conexión entre ellos, esa chispa que saltó en la pantalla, no fue casualidad. Fue el resultado de su dedicación, de su profesionalismo y, por supuesto, de una química innegable. Se complementaban a la perfección. Sus miradas, sus roces, sus gestos,
todo parecía estar en perfecta sincronía. Esa complicidad, esa conexión especial, es lo que hizo que la escena del baile fuera tan memorable. Asterisco asterisco la dirección y la fotografía, creando la atmósfera perfecta asterisco asterisco. Segundo, la dirección y la fotografía jugaron un papel fundamental en el éxito de esta escena. La forma en que fue filmada. A la elección de los planos, la iluminación, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica y envolvente. El director entendió la importancia de la escena y la trató con la delicadeza y la atención que merecía. La cámara se movía con ellos, capturando cada detalle, cada emoción, cada momento de complicidad. Se utilizó una iluminación suave y cálida, que realzaba la belleza de los actores y creaba una atmósfera romántica y sensual. Los planos eran cuidadosamente seleccionados para intensificar la emoción. Vimos primeros planos de sus rostros, capturando sus miradas, sus sonrisas, sus lágrimas. Vimos planos generales que mostraban la intimidad del espacio, la conexión entre ellos. La música, la iluminación, los planos, todo se unió para crear una experiencia sensorial que nos transportó directamente a la escena. La dirección y la fotografía fueron claves para transmitir la intensidad de la emoción, para hacernos sentir lo que los personajes estaban sintiendo. Nos permitieron ser testigos de ese momento mágico, de esa conexión especial que traspasó la pantalla. Asterisco asterisco el contexto de la historia, el amor en medio de la adversidad asterisco asterisco. Tercero, el contexto de la historia. La relación entre Yaman y Mira era compleja, llena de obstáculos y de desafíos. Ambos provenían de mundos diferentes y su amor era constantemente puesto a prueba. Yaman provenía de un barrio humilde y se veía inmerso en un mundo de lujo y sofisticación al enamorarse de Mira. Ella, por su parte, tenía que lidiar con los problemas de su familia, las expectativas de su entorno y la presión de mantener una imagen perfecta. Su amor era como una llama que luchaba por sobrevivir en medio de la tormenta. Por eso esa escena del baile fue un momento de escape, de felicidad, de conexión pura y sincera. Fue un momento en el que ambos se olvidaron de todo lo demás y se entregaron a sus sentimientos. Fue un momento en el que se permitieron ser vulnerables, en el que se mostraron tal como eran, sin máscaras ni pretensiones. El baile fue una celebración de su amor, una declaración de intenciones, una promesa de que, a pesar de todo, seguirían luchando por estar juntos. Fue un momento de intimidad que les permitió conectar a un nivel más profundo, un momento que les dio fuerza para seguir adelante. Asterisco asterisco la música, el alma de la escena asterisco asterisco. No podemos olvidar la elección de la música. La canción que sonaba de fondo, Habana de Camila Cabello, fue la banda sonora perfecta para esa danza. La letra, con su ritmo sensual y sus insinuaciones, complementaba a la perfección la escena. La música creaba el ambiente perfecto para esa danza apasionada. Era un baile lleno de tensión, de deseo contenido y de la promesa de un amor que estaba a punto de florecer. La melodía se fusionaba con los movimientos de los actores, creando una experiencia audiovisual inolvidable. La canción era más que un acompañamiento, era un personaje más en la historia, un narrador silencioso que susurraba al oído de los espectadores. Asterisco asterisco más allá de la ficción, la química que traspasa la pantalla asterisco asterisco. Pero la magia de esta pareja, de Aatai y Serinei, no se quedó solo en la ficción. Fuera de las cámaras, también se les veía muy cómplices, con una conexión que muchos fans esperaban que traspasara la pantalla. Y aunque cada uno siguió su camino y sus carreras profesionales, es innegable que dejaron una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Su química era palpable y los fans no tardaron en soñar con que esa conexión se trasladara a la vida real. Aunque esto no sucedió, la conexión entre ellos era innegable. Se respetaban, se complementaban y se divertían juntos. Esa complicidad se reflejaba en cada entrevista, en cada evento promocional, en cada foto que compartían. Asterisco asterisco los éxitos posteriores, el legado de Yaman y Mira asterisco asterisco. Ambos han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Aatai, con papeles protagónicos en series como Yerde y The Protector, ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos. Su paso por Yerde lo consolidó como una estrella de acción y drama, mientras que The Protector lo llevó a una audiencia global en Netflix. Serinei, con actuaciones memorables en Fi y Alice Musicali, ha demostrado su talento para la interpretación y su versatilidad.
Fi fue un parteaguas en su carrera, mostrando su lado más arriesgado y audaz. Su participación en el musical Alice le permitió mostrar su talento para el canto y el baile. Pero para muchos, siempre serán Yaman y Mira, la pareja que nos hizo soñar y que nos regaló esa noche romántica inolvidable. Y es que esa conexión especial entre ellos, esa química que traspasaba la pantalla, es algo que no se puede fingir. Se nota cuando dos actores se llevan bien, cuando se respetan, cuando se complementan. Y en el caso de Aatai y Serinei, eso era evidente. Asterisco asterisco más momentos mágicos en Medcezir, una historia de amor inolvidable asterisco asterisco. Además de la escena del baile, hay otro. Ese muchos momentos en Medcezir, que demuestran la conexión especial entre estos dos actores. Las miradas que se lanzaban, la forma en que se cuidaban, la forma en que se reían juntos, todo contribuía a crear una atmósfera de complicidad y de amor. Recordemos por ejemplo las primeras citas, llenas de nerviosismo y emoción. Los momentos de ternura, las caricias, los abrazos. Todo transmitía la fuerza de su amor. Y también recordemos los momentos de crisis, las peleas, los malentendidos. Incluso en esos momentos, se podía percibir la conexión que los unía. Medcezir fue mucho más que una serie de televisión. Fue una historia de amor que nos hizo soñar, que nos emocionó, que nos hizo creer en la posibilidad de un amor verdadero, capaz de superar cualquier obstáculo. La serie fue una ventana al mundo de Yaman y Mira, y nos permitió ser testigos de su amor, sus alegrías, sus tristezas y sus desafíos. Asterisco asterisco conclusión, un legado duradero asterisco asterisco. En resumen, la noche romántica entre Aatai y Serinei en Medcezir fue mucho más que una simple escena de una serie. Fue un momento mágico lleno de emoción, de pasión y de conexión. Fue un momento que nos hizo creer en el amor, que nos hizo soñar y que nos regaló un recuerdo imborrable. Fue el resultado de la combinación perfecta de talento, dirección, fotografía, música y sobre todo, de la química innegable entre dos actores excepcionales. La escena del baile y en general, toda la serie Medcezir, nos recuerda el poder del amor, la importancia de la conexión humana y la belleza de la vulnerabilidad. Nos invita a creer en nuestros sueños, a luchar por lo que queremos y a no tener miedo de expresar nuestros sentimientos. Y bueno, creo que con esto ya hemos recorrido los puntos más importantes de esa noche romántica. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Fue un placer revivir esos momentos con ustedes y recordar la magia de Yaman y Mira. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. De verdad, su apoyo significa muchísimo para mí. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas y por estos actores con ustedes. Y me encanta saber que ustedes también disfrutan de este contenido. Así que ahora los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció la escena del baile? ¿Qué otros momentos de Yaman y Mira recuerdan con cariño? ¿Qué otras parejas de series turcas les han impactado tanto? Me encantaría leer sus opiniones. No duden en dejar sus comentarios, me encanta leerlos todos. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos futuros. Ya saben, aquí hablamos de series turcas, actores, noticias y mucho más. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.